Bienvenidos a Aulas en Debate, Historia, Crítica y Transformación Pedagógica. En este episodio vamos a conversar sobre una pregunta central para cualquier educador: ¿cómo interpretar los problemas reales del contexto para convertirlos en estrategias pedagógicas? Nuestra idea no es hacer una revisión histórica, sino analizar cómo la historia de la educación ayuda a entender lo que hoy ocurre en las aulas, en las instituciones y en los territorios. Desde la perspectiva, los sistemas educativos iberoamericanos no nacen aislados, sino vinculados a proyectos políticos, culturales y sociales. Por eso, cuando hoy hablamos de exclusión, desigualdad o currículo desconectado de la vida, debemos mirar también las raíces históricas de estos problemas. Estoy de acuerdo con esa entrada, pero agregaría algo. La historia educativa no solo explica el pasado, también incomoda el presente. En Colombia, como muestran Pérez e Idagarra 2019, la educación ha estado atravesando por tensiones entre cobertura, calidad, centralización, reformas legales y desigualdades sociales. Esto significa que muchos problemas actuales no son fallas individuales del estudiante o del docente, sino expresiones de estructuras históricas. Por ejemplo, cuando un estudiante tiene bajo rendimiento, no basta preguntarnos si estudió o no. También debemos preguntar qué condiciones familiares, económicas, culturales, emocionales, entre otras, influyen en su proceso. Yo creo que allí empieza una verdadera pedagogía contextualizada. Yo quisiera problematizar un poco más esa idea. A veces la educación se habla de contexto, pero se usa como una palabra bonita sin explicar o evaluar esas consecuencias pedagógicas. Es decir, que existe pobreza, violencia, discriminación o esa brecha digital que no se transforma por sí solo. Aquí la verdadera pregunta es: ¿qué hace la escuela con esa lectura? Desde las pedagogías críticas, el contexto debe concebirse o debe convertirse en ese contenido de reflexión y acción. Pues dice Maldonado en el año 2008 que muestra o evidencia que la pedagogía crítica sirve también como esa reacción frente al desencanto y frente a los modelos educativos que producen pasividad. Entonces, interpretar la realidad no es solo contemplarla, sino es convertirla en un problema pedagógico, en diálogo, en investigación y en esa posibilidad de poder verlo desde una mirada transformadora y buscar, valga la redundancia, ese cambio, esa transformación. Ahí aparece un punto clave: la educación no puede ser neutral. Araya, 2011, explica que la teoría crítica en investigación educativa ayuda a cuestionar las estructuras que producen desigualdad y dominación. Si llevamos eso al aula, el docente no es solamente un transmisor de contenidos, sino un mediador que ayuda a leer críticamente la realidad. Sin embargo, también debemos tener mucho cuidado. Una pedagogía crítica no puede quedarse en discurso ideológico, sin método. Necesita estrategias concretas, evaluación, planeación, participación y lectura rigurosa del contexto. Si no, corre el riesgo de ser una postura atractiva, pero poco efectiva en la práctica escolar. Este podcast nos deja una reflexión muy importante sobre el papel de la educación en la transformación social. No se trata únicamente de transmitir conocimiento, sino de enseñar a pensar críticamente la realidad que vivimos. Me parece muy relevante cómo se conecta la pedagogía crítica con la experiencia cotidiana de los estudiantes, reconociendo su contexto, cultura y problemática social. Además, el diálogo entre los participantes nos muestra que la educación debe ser prácticamente reflexiva y cercana a la vida real. Me parece como docente y considero que este tipo de análisis fortalece la formación integral, porque invita a los estudiantes no solo a memorizar contenido, sino también a cuestionar, argumentar y proponer soluciones frente a la situación de su comunidad para poder transformar el entorno donde vivimos. Yo recojo lo planteado y lo llevo a una pregunta práctica. ¿Cómo diseñar una estrategia pedagógica a partir de problemas reales? Primero, identificando una problemática concreta del contexto. Segundo, relacionándola con conceptos teóricos. Tercero, promoviendo diálogos entre estudiantes. Cuarto, diseñando una tarea con productos verificables. Y quinto, evaluando no solo la respuesta correcta, sino la argumentación, la participación y la transformación de la mirada. López, del 2019, señala que la pedagogía crítica puede favorecer aprendizajes significativos
porque conecta el conocimiento con la experiencia. En ese sentido, el aprendizaje basado en tareas coherentes con esta actividad. Entremos al debate. Yo sostengo que la principal problemática actual es la desconexión entre el currículo y la realidad. Muchas veces el estudiante memoriza conceptos, pero no logra comprender cómo esos conceptos explican su barrio, su familia, su escuela o su país. Por eso propongo una estrategia, la cartografía crítica del contexto. Cada grupo de estudiantes identifica un problema cercano, por ejemplo, deserción, violencia escolar, discriminación, falta de conectividad o contaminación. Luego, lo ubica en una línea histórica y lo analiza con categorías pedagógicas. Así, la historia deja de ser una narración lejana y se convierte en una herramienta de la lectura del presente. Estoy parcialmente de acuerdo contigo, compañera Caterine, pero creo que no basta con mapear problemas solamente. A veces los estudiantes ya saben que existen dificultades. Lo que falta, creo yo, es comprender por qué se sostienen. Por eso yo plantearía una estrategia de debate socrático con fuentes históricas y testimonios del contexto. Los estudiantes contrastan una lectura académica como Pérez e Hidalgo con voces de su comunidad educativa. Allí se pueden preguntar, ¿qué cambió en la educación colombiana? ¿Qué no ha cambiado? ¿Quiénes siguen quedando por fuera? Creo que esta estrategia fortalecería la argumentación, escucha y el pensamiento histórico. Yo discrepo en un punto. Si el debate no termina en acción, puede quedarse como un ejercicio oral. Desde Heroes 2013 nos dice que la pedagogía crítica exige que la escuela forme sujetos capaces de intervenir en tiempos difíciles, no solo opinar sobre ellos. Mi propuesta sería un proyecto de aula llamado Problema, Memoria y Acción. Primero se identifica el problema, luego se reconstruye su historia, después se consulta a la comunidad y finalmente se diseña una acción pedagógica, una campaña, un podcast, un mural, un foro, una guía, un microproyecto o una propuesta institucional. La evaluación debe valorar esa comprensión conceptual y el impacto reflexivo y las conclusiones de la acción. Me parece potente, Linda, pero agrego una advertencia. No toda acción es pedagógica si no está sustentada. Un mural o una campaña pueden ser creativos, pero deben partir de categorías y lecturas. Por eso considero que la estrategia debe incluir una matriz de análisis, problema del contexto, causas históricas, actores involucrados, saber teórico, que ayuda a comprenderlo, evidencia consultada, propuestas pedagógicas y criterios de evaluación. Esta matriz evita improvisación, además permite cumplir el resultado de aprendizaje, interpretar problemas de la realidad para generar estrategias pedagógicas y no solo describir dificultades. También considero relevante la crítica que se hace a la desconexión entre el currículo y la realidad. Muchas veces la escuela se centra en contenidos descontextualizados, alejados de los problemas que viven los estudiantes en su barrio, familia y comunidad. En el caso de mi municipio, Plato Magdalena, los muchachos viven del río, de la pesca, de la agricultura y nos metemos por un camino que realmente no está solucionando los problemas que a diario a ellos se les presentan. Mi conclusión es que la educación debe leer críticamente el país. La historia de la educación colombiana muestra avances, pero también permanencias de exclusión. Por eso creo que el docente debe formar estudiantes capaces de preguntar, de contrastar fuentes, de argumentar. No basta repetir contenidos, creo que hay que enseñar a interpretar la realidad con fundamento. Compañeros, yo cierro insistiendo en la praxis. Una pedagogía crítica se aprueba en lo que hace posible, es decir, el diálogo, el pensamiento, la acción y la transformación, repito, como lo dije anteriormente en mis intervenciones. Si el estudiante reconoce un problema de su contexto y diseña pues esa propuesta pedagógica argumentada, entonces el aprendizaje adquiere un sentido social, ya adquiere forma. Concluimos entonces que interpretar la realidad del contexto no es una actividad adicional, sino una condición de la praxis pedagógica. Desde la historia, la teoría crítica y la descolonialidad, la escuela puede generar estrategias como cartografías críticas, debates con fuentes, proyectos de aulas, círculos de saberes y matrices de análisis contextual. Gracias por escucharnos en Aula en Debate.